Hola Nelson, ¿cómo estás? Me conecté un minuto antes para... Hola Mili, para comprobar que la conexión estuviese bien. Perfecto, pues ya son las 6. Muchas gracias a todos los que se están conectando el día de hoy, que vamos a tener un tema súper interesante. Ya nuestro querido invitado, el doctor Manuel Patete, se conectó. Vamos a... Hola, 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 y ¿cómo estás? bien, ¿y tú cómo ¿Cómo estás? te va? Bien, 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 contento de estar contigo, again, y bueno, feliz a conversar un rato. ¿Tú cómo Gracias, estás? super ¿Tú cómo gracias. estás? Bien, chévere aquí. En la misma de siempre, pero feliz también. Estás haciendo consultas online, ¿no? Sí, justamente acabo de terminar la consulta online Qué bueno, con el último paciente del día de hoy. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y tú sabes que como que me está gustando bastante. Sí, es necesario hacerla. En esta época Sí, sí, porque ya hablaremos más adelante de eso, pero es que hay que acostumbrarse, hay que hacer cosas adaptadas a la nueva vida que vamos a tener, pero sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que hay que tratar de que el paciente se vaya acostumbrando a cosas nuevas y que así es. nosotros nos vayamos acostumbrando a cosas nuevas. A veces no es sencillo, pero es parte de esto, de que conversemos y hagamos cosas que podamos multiplicar, pues. Por eso que me encanta estar aquí, ¿ok? Así es. Gracias, Patete, por aceptar la invitación. Intercambiamos papeles. Ahora te toca a ti. Sí, sí. Con mucho gusto, con mucho gusto. Qué bueno, gracias. Sí, y tú sabes que eso que tú dices de acostumbrarse, los pacientes, pero también nosotros como médicos, que no estamos acostumbrados quizás a eso de la consulta online. Pero si tú supieras que le he empezado a ver muchas cosas positivas. Claro está que una examinación física y un contacto directo pues te ofrece ciertas cosas que la online no. Pero bueno, eso yo creo que lo vamos a tocar, una de las partes de la consulta online y más Sí, adelante. sí, Mientras tanto, yo como tú quieras. estaba esperando que se conectaran un poquito más de Sí, personas no hay problema, no hay apuro, eh, no hay apuro. y que podemos seguir No aquí hay, echando chistes. no hay apuro. Yo nada más voy a recordar que hace, creo que casi un mes, se me ocurrió conversar contigo y ahí nació la idea de timing, ¿ves? Ujú. Y Que justamente fuiste la fue primera después de eso. invitada. Sí. Fui la primera invitada, después fue que surgió la idea Y y ahora estamos contentos, no por nosotros, sino porque hemos tenido gente brillante, incluyéndote, que ha dicho cosas muy importantes para los pacientes. Nosotros somos, como te digo, portavoces. Hoy sí yo voy a hablar bastante si quieres, sí. Pero somos portavoces, es decir, los programas no son para que uno no, hable, sino hablar con los amigos que saben, que conocen y que puedan orientar a los pacientes. En estos momentos es muy importante. claro que sí, Patete. Claro que sí. No, y de hecho, déjame felicitarte por timing, porque de todo el contenido que hay ahora mismo en las redes, Ujú. eh, el tuyo tiene algo muy especial, que es como debería de ser, que es que tiene contenido de valor. Es decir, muchas veces uno se conecta a un live o a un webinar o algo y tú dices, bueno, pero siento como que es más de lo mismo, pero lo que pasa con timing es totalmente diferente, o sea, nunca es más de lo mismo. Podrá ser el tema en común, que estamos trabajando finanzas, estamos trabajando alimentación, estamos trabajando salud cardiovascular, pero timing Ujú. siempre tiene algo que ofrecer diferente y eso también te quería felicitar por eso, porque sabes que es difícil lograr eso. Gracias. Mira, la semana que viene está muy interesante. Si me permite, Mira, mientras se conecta más gente, porque fíjate, ahí sí. queremos tocar puntos que no son médicos algunos y algún punto médico muy importante. Pero comenzamos el lunes hablando con una psicólogo experta en psicología positiva y hablando de liderazgo. Ujú. ¿Qué pasa con el liderazgo? Es decir, ¿qué pasó con el peregrino? ¿Qué pasa con Trump? ¿Qué pasa con los presidentes? Bolsonaro ayer diciendo, yo no sé qué hacer. O sea, quién Ujú. es el líder aquí, a quién seguimos. Y eso es muy importante. Yo creo que es de las cosas que vamos a conversar ese día, el lunes.
el miércoles vamos a hablar con una neumonólogo venezolana que tiene experiencia en tratamiento del COVID, pero hay un tema muy importante, que es que los franceses otra vez volvieron a sacar cosas como la hidroxicloroquina. Entonces ahora Ujú. nos dice que el que fuma más le va mejor con el COVID. Entonces queremos desmentir eso y queremos desmontar eso porque eso anda por ahí. Claro, Y, buenísimo. y el viernes voy a hablar con la doctora Ximena, traumatólogo ortopeda acá de Corazones Unidos, sobre ejercicio Ujú. en cama. Así que Buenísimo. Va a estoy estar haciendo, súper interesante el estoy programa. haciendo propaganda aquí. Claro. Aprovecha el espacio. No, va a estar interesante el programa. Bueno, yo creo que podemos ir comenzando para Sí, las personas que se han conectado. Él es el doctor Patete, es arritmiólogo y cardiólogo ajá. de Corazones Unidos. Y es una persona que, además de excelente profesional, excelente ser humano también. Y siempre, siempre, siempre se preocupa porque todo el mundo pueda entender y hablar con la verdad. Nada de mitos y nada de siempre con la verdad para no hacer daño, sino al contrario, para ayudar a las personas. Entonces, Patete, la primera pregunta realmente en cuanto a eso de los mitos o quizás no mitos, sino cosas que pudieran estar haciendo daño ahora mismo en cuanto a tu área, que es la cardiología, por ejemplo. Y valga la redundancia que el tema de hoy es 10 errores comunes que se están cometiendo durante la pandemia. Ujú. El primer error pudiera ser, por ejemplo, las personas que han dejado de tomar su medicina antihipertensiva por todo este tema que salió al inicio de la relación que había de este medicamento con el COVID. ¿Nos podrías explicar un poquito acerca de esto? Sí, fíjate, ese es un tema que ha estado muy en boga desde hace mucho tiempo. Déjame yo quitar algo aquí que no va a molestar. Y eso es una de las primeras cosas que nosotros tratamos de mentir. Sí salió una información hace un tiempo que algunos medicamentos que son los ARA2, no importa, son los sartanes, sartán, diosartán, valsartán, y los inhibidores de la ECA, que son los caltoptil y todos esos nombres que terminan en pril. Uh -huh. Estos medicamentos fueron de una forma muy simple implicados en que el paciente que los tomaba tenía más posibilidades de fallecer o complicarse. Y te explico porque las estadísticas iban dando hacia allá. Hace como, cuando estábamos hace un mes, 2 meses, había unas cosas que estaban pasando que no nos explicábamos. Y en ese momento lo que sabemos es que se estaban muriendo más los hipertensos. Uh Entonces, -huh. claro, estos medicamentos son muy comunes usar en hipertensos. Entonces, buscando la causa, encontraron que algunos medicamentos como estos lograban despejar el camino al virus in vitro, pero ningún estudio sacado de ese momento hasta acá ha demostrado que eso sea verdad. Primer mito desmontado hace mucho tiempo. Uh Y yo lo -huh. vuelvo a decir acá porque es importante. No deje sus medicamentos para la presión. El hipertenso le va peor con el virus, cierto. Pero el hipertenso que no toma medicamentos le va muy mal. Uh -huh. Porque el virus consiste en una inflamación. Y si tú te inflamas, tú comienzas la carrera muy inflamado, entonces tienes la posibilidad de perder la batalla. Cuando tú tomas los medicamentos siendo hipertenso, tienes desventaja. Pero si eres hipertenso y dejas los medicamentos por un mito, Uh estás -huh. perdiendo la batalla. Entonces, La primer pierdes de una, consejo, no hay ni primer siquiera error, la primer pierdes, error, es dejar no el dejes de tomar medicamento. ningún medicamento. Ninguno para la presión. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y que además si dejas de tomar el medicamento, te pones hasta en riesgo de sufrir una urgencia o alguna emergencia hipertensiva, que de hecho, aunque no tengas el virus, te va a hacer ir a la clínica y exponerte innecesariamente. Exactamente. Entonces, ese es otro punto. El punto es que si yo dejo el medicamento y no llamo a mi cardiólogo porque yo quiero sentir confianza, yo puedo entenderlo. O sea, uno puede ser radical en esto. Si a mí me llama un paciente, doctor, ¿y cómo va los sartán? Quiero dejarlo porque yo quiero sentirme bien. Ok, lo hace. Pero eso es permitido. Lo que no es permitido es que quiero dejarlo, lo dejo y no llamo a nadie. ¿Okay? Claro, pues estás solo en el Sí. intento. Sin embargo, yo quiero dejar aquí para todos es que no dejen sus medicamentos, si son ARA2 o un IEC. ¿Okay? Excelente. Aquí tenemos una pregunta antes de continuar, porque me gustaría en lo que vamos hablando también contestar y que no se queden las preguntas de las personas. Por ejemplo, hay una persona que pregunta, Mili Montiel,
Dice que cuando toma vino o vino blanco o ron, no más de 2 tragos, le da taquicardia. ¿A qué pudiera ser debido a eso? Tome menos, tome dos nada más. No, mentira. Vamos a hablar aquí y vamos a dar Que consejos se buenos. tome uno. Se tome uno. Existen, existen corazones que son corazones sensibles al alcohol. Es decir, la arritmia más común, esas palpitaciones rápidas, es la fibrilación auricular. No importa el nombre, aquí vamos a ir al punto solamente de explicar. Y existe lo que se llama el corazón de fin de semana. Eso quiere decir que cuando tú tomas, cuando tienes un corazón muy sensible, y no sensible de llorar, sino sensible con muchos receptores para activarse, y muy irritable, tú tomas 1 o 2 tragos y comienza la frecuencia a subir porque es un corazón muy sensible y eso pasa muy frecuente. Y a veces también te encuentras pacientes que pasan todo el fin de semana tomando licor y el lunes en la mañana llegan con arritmia. ¿Okay? Ok. Yo no digo que no se tome licor. Yo he tenido pacientes que selectivamente hacen palpitaciones con vino, con vodka con ron, que como está diciendo ellos. Y usted selectivamente tome otro medicamento. Lo que sí aconsejo es que eso puede ser una arritmia que esté haciendo. Consulte a un médico cardiólogo, un médico internista, porque luego que es muy sencillo, usted le coloca un holter a las 24 horas y le dice, tómese el vino, y tú vas a ver qué está haciendo. Si no es nada peligroso, nos quedamos más tranquilos, pero sugiero también probar Pero con si es otro una tipo de arritmia, vino. hay que tratarlo, exactamente. Sí, y hay veces, a veces hay pacientes que no pueden tomar licor y ya, pues, y eso se le aconseja a algunos pacientes. Aquí la doctora Evangelina Soler nos está saludando. Dice, hola, qué dúo. Hola, doctora. Arriba, Bien. Corazones Unidos. Arriba Corazones Unidos. Arriba la torre. Entonces, otra cosa, Patete, que hay algo que está pasando muy común y es que algo que decimos mucho nosotros los médicos, que hasta que se demuestre todo lo contrario, todo el mundo tiene COVID. Aunque no presente los síntomas, digamos, típicos, característicos que se describen por las organizaciones internacionales y que de hecho en un live pasado lo tratábamos con la doctora Soler, que hay síntomas que no son muy comunes o específicos. Eso pudiera ser, por ejemplo, un error, subestimar esos síntomas o desestimarlos, por decirlo así. No, no es ningún error, es decir, lo que sí es un error pensar que todo es COVID. A ver, la forma como estamos viviendo, y me refiero al público dominicano, la posibilidad de tener COVID es baja, porque estamos en Uh-huh. cuarentena y es diferente que Chile, que es por sector, o en Brasil, que no saben lo que están haciendo. Brasil ni se diga. Ajá. Pero no todo es COVID y se ha explicado muy bien cuáles son los síntomas más comunes y eso está claro. Fíjate, el paciente tiene muy común en el 80% de los casos fiebre por 3 días, alta, tiene dolor lumbar, comienza con tos seca, ¿okay? No parece una gripe, que es una cosa que tú sientes de aquí para arriba, parece más una irritación del pulmón y al tener tos seca no es pectora, ahí comienza el deterioro. Eso pasa. No subestimes ningún síntoma, es cierto, porque hemos visto pacientes o oído de pacientes que comienzan con conjuntivitis. Reciente tuvimos un Uh-huh. paciente que vimos que comenzaba poner los dedos oscuros de los pies. Son síntomas de afectación de la circulación, de trombosis, que eso es una cosa que podemos hablar después. Uh-huh. No desestimar los síntomas es importante. Lo que no debes hacer, claro aquí, salir por los síntomas. ¿Okay? Se puede llamar, aquí tenemos una aplicación que se llama Aurora, ahí donde te atienden médicos y tú puedes quejarte de lo que tengas y a mí me parece esa aplicación muy importante. No comience a automedicarse porque usted crea que tiene síntomas. Y recuerde que hay otras enfermedades que están aquí en República Dominicana, como el dengue, como la malaria, que producen fiebre, como la influenza, por lo que te puedes estar equivocando tú diagnosticándote. Entonces Totalmente. el último consejo que yo doy aquí, sí, es cierto. Pues uno como médico, y debemos asumir que todo paciente potencialmente puede tener COVID, pero no podemos caer en la paranoia de esto. Si usted no tiene acceso a una prueba, por ejemplo, como en otros países y aquí en algunos sitios, usted debe asumir que tiene COVID y ahí dice, eso sí debes hacer. Uh-huh. Hasta que tenga acceso a una prueba que usted pueda ser descartado o puesto en la lista.
Eso es O sea, importante. que lo ideal sería, por ejemplo, primero, evitar la paranoia, pero segundo, si hay algún tipo de sospecha, comportarse uno como si lo tuviera, por si acaso lo tiene, evitar la propagación del virus. Y, Exactamente. y otra cosa importante que entiendo es que hay síntomas, como tú dices, que pudieran ser por otro tipo de enfermedades que no es el COVID, Ujú. y si nos enfocamos solamente al COVID, pudiéramos hasta pasar por desapercibido condiciones también importantes que uno puede evitar o salvarle la vida a un paciente, y por solamente estar pensando en la parte de la pandemia, pues se puede pasar desapercibido y Eso es causar muy, algún tipo de problema mayor. eso es muy importante, fíjate. Yo aquí quiero ver si dejamos claro un punto, fíjate, Diana. Eso es muy importante lo que tú preguntas porque, por ejemplo, si yo lo que tengo son síntomas no relacionados con COVID, y estamos claros que si está relacionado con COVID, lo que debes hacer. Pero a mí me preocupa mucho que, por ejemplo, la cantidad de infartos que en el mundo había, ya supuestamente no los hay. Supuestamente no los hay porque la gente tiene miedo de acudir cuando tiene un dolor en el pecho, cuando tiene una molestia, cuando tiene algo que no lo especifica, porque si voy a la emergencia me voy a contaminar. Y fíjate lo que podemos dejar claro en esto para todos tus oyentes, que la enfermedad cardiovascular y el cáncer siguen estando. ¿Eh? Uh -huh. El COVID es protagonista, pero aquí en República Dominicana la mortalidad por COVID llega a un 4.8% de los pacientes contagiados. ¿Okay? Uh -huh. Pero la mortalidad por enfermedad cardiovascular y cáncer es altísima, es más del 50% de los pacientes que mueren. Wow. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Yo conversaba estos días con el doctor Ivo Rodríguez, que es un radiooncólogo, y conversábamos este tema, y él me decía estas cifras que son dramáticas. En República Dominicana hay 18.000 casos de cáncer al año nuevos, 1.500 mensuales, y casi no están viendo, porque el paciente que comienza a bajar de peso, que comienza Está a yendo. tener, a expectorar sangre, a un dolorcito abdominal, o comienza a tener algún síntoma que debería ir a acudir, no está acudiendo. Eso es O sea que no es que está bajando la incidencia, está, pero no se está pudiendo diagnosticar, lo cual está peor entonces. exactamente, porque hay dos variables. Una que los médicos de batalla están ocupándose básicamente del problema que está, pero porque no es porque estén muriendo más personas por esto, sino que hay más enfermos en este momento. Uh Y estamos -huh. descuidando la parte diagnóstica. Esto va a ser, usted decide qué va a hacer en casa. Es muy importante para que la gente sepa y para que los médicos que están ahí, si me pueden correr, usted decide qué va a hacer en casa. Es sencillo. Usted tiene un síntoma que puede ser un cáncer, una enfermedad cardiovascular, unas palpitaciones, un dolor en el pecho. Y yo digo, lo voy a dejar para esto, pues yo no voy a salir en pandemia. Probablemente esté cambiando una enfermedad por otra, que le va a cobrar Mayor, un año uh o -huh. 2 años. Mayor Entonces estragos. sobrevives al COVID, pero fallaste a la hora de acudir y 2 años después tienes las consecuencias. Y entonces para un consejo para esto sería la consulta online. Fíjate, sí. Y te lo voy a poner así, yo la estoy haciendo, y estoy haciendo con ciertos pacientes que lo puedes diagnosticar. Y sobre todo viendo Porque, pacientes que creen, perdón, antes bien, de que me digas eso, porque dicen mucho que la consulta online no sirve. A mí me lo han dicho 700 veces, que no sirve la bueno, consulta online. Vamos a yo me, ver cuál es tu yo, opinión. yo me he tratado de comentar en esto porque, claro, teníamos que comenzar y fíjate, lo que dice la literatura es que el 80% de las consultas se pudieran comenzar a resolver online. Esto me lo refrendó una doctora que vive en Ecuador, que es especialista en esto, que lo tendremos el 11 en timing, y me dijo, eso es así, yo la estoy haciendo desde hace 4 años, me dijo. Es decir, Wow. gente con experiencia, no como uno que tiene 2 meses en esto y no sabe nada. Ajá. Eso sí, pero ella dicta cursos, ella ofrece cursos y hace cursos de la consulta online. ¿Cuáles son los beneficios ahora de la consulta online? Es que, por ejemplo, si un paciente me llama por un síntoma que tú dices, bueno, pudiera no ser nada importante, tú evitas que ese paciente vaya a una consulta en un sitio donde hay COVID, evita que ese paciente vaya a a un establecimiento donde posiblemente haya COVID, evita que salga, tome el autobús, tome el metro, todas esas cosas que estás evitando al paciente
mientras tanto, es decir, puedes dar consejos mientras tanto. Nosotros somos científicos, pero también somos humanos y nos gusta tener acercamiento con el paciente y el paciente hay que tocarlo también, ocultarlo, porque ahí se consiguen cosas importantes. Tú y yo lo sabemos. Claro ¿Qué que sí. pasa? En esta circunstancia, uno debe entender que si el médico te ofrece una consulta online, primero, el beneficio es que ya el médico te está viendo la cara. Es decir, yo sé que tú estás saludable, Viviana, porque estás bien. A mí me gusta ver a los pacientes decir, mira, si se te ve bien, podemos conversar, te cambio tratamiento, te pongo esto o te pido este examen, pero te lo vas a ir a hacer al sitio donde tú lo mandas a hacer a tal hora, a tal día. Es decir, organizas un plan para el paciente. Totalmente. Ahora, si el paciente te llama una videollamada y tú lo ves pálido, lo ves con dolor, no, mira, ya, olvídate de eso, de una emergencia. Yo eso lo valoro mucho en estos momentos. Esto es mucho más complejo de lo que le estoy diciendo. Esto Ujú. hay que estudiarlo, esto hay que hacer cursos, esto hay que instalar aplicaciones, pero en este momento de contingencia, la consulta online no la desperdicio. Repito, el 80% de las cosas se pueden resolver online. Y el segundo paso, que es hacer exámenes de laboratorio, exámenes invasivos, exámenes, lo puedes programar con horas. Es decir, usted va a las 11 de la mañana, usted se le coloca un holter y no va a haber nadie ahí sino usted. Totalmente. Y además con los análisis de laboratorio, yo lo que estoy haciendo es la visita domiciliaria con los laboratorios, que es sumamente efectiva. De hecho, los laboratorios o sea, de que toman muestra, tienen totalmente separado lo que es las bioanalistas que van a tomar muestras domiciliarias por cualquier patología X y las bioanalistas que van a tomar la muestra de personas con COVID. Bien, tienen dos grupos totalmente diferentes. O sea que hasta los análisis de sangre no hay que necesariamente exponer al paciente a que vaya a un laboratorio en persona, sino que simplemente llame a ese laboratorio específico, hay muchísimos, dos de los principales laboratorios del país trabajan de esa forma, inclusive yo misma lo he usado aquí en casa. Y vinieron una sola persona con todas las medidas del lugar a tomar la muestra del laboratorio de un día para otro, súper rápido y súper efectivo. O sea que cuando son cosas así, hasta eso puede resolver una consulta online. Y Sí, ahora, tío, en mi caso dime, a mí dime. me ha tocado hasta enseñarlos, por ejemplo, a medirse. Bien, que nosotros tomamos muy en cuenta las mediciones de cintura, abdomen, perímetro, cintura, cadera, todo eso es importante, pero eso tú se lo puedes hasta enseñar al paciente a hacerlo, cosa de que no tenga que exponerse a ir a la clínica. De todas maneras, todo es un entrenamiento, Viviana, fíjate. Yo creo mucho en que no podemos quedar en casa todo el tiempo. La gente tiene que entrenarse en videoconsulta y también tiene que entrenarse porque esto va a quedar por mucho tiempo. Así O sea, tú es. no te puedes poner bravo porque entonces aquí vas a pasar un año sin ver a un médico porque la Claro, mayoría está total. haciendo esto. Lo que es Entonces tiene que ser acostumbrarse al nuevo normal. exactamente. Por eso que, Acostumbrarse al nuevo normal. Lo que pasa es que mientras no te acostumbres es más peligroso salir. Porque yo he visto 100 veces que voy, por ejemplo, fui al supermercado o fui al consultorio que tuve que ir a la Torre de Corazones Unidos, fui el otro día, y todo el mundo usando mal las mascarillas y usando mal los guantes. Entonces, al final, hay que sopesar, o sea, hay que trabajar también, estoy de acuerdo contigo, de que en la consulta de nosotros, trabajar uno a uno con el paciente, de enseñarlo a cómo se debe de especificar. Entonces, otra pregunta que me surge es que, claro, y tú como médico cardiólogo, yo me imagino que todos los pacientes te han explotado el celular, ¿verdad? De que el paciente cardiópata tiene miedo de morir ahora. Bien, porque ya se sabe que tiene mayor aumento de mortalidad y todo lo demás. ¿Qué le pudieras decir a esos pacientes y si hay alguien acá que sufra de alguna enfermedad cardiovascular para calmarlos y, bueno, informaciones realistas también? eso es una pregunta muy importante. Yo te lo voy a colocar así para que más o menos entendamos todo. Fíjate, sí, hay pacientes de riesgo, como para todo, bien. O sea, para todo, para enfermedad cardiovascular hay pacientes de riesgo, para tener diabetes tienes también un riesgo, para todo, pues. Lo que se ha determinado y se sabe que el paciente cardiovascular con afectación cardiovascular comienza la batalla con mucha desventaja. ¿Cuáles son esos pacientes? ¿Cuál es la enfermedad cardiovascular que más produce problemas? El paciente isquémico, el paciente con una arritmia que se llama fibrilación auricular, ¿ok?
y el paciente con enfermedad periférica. Ok, cualquiera. Paciente cardiovascular, esos son los que más producen problemas. ¿Cuál es el isquémico? El que ha tenido infarto o tiene angina. ¿Ves? Ellos Ujú. comienzan la batalla con muchas desventajas, con muchas desventajas. ¿Por qué? Porque a la hora de complicarse se complican más. Y a la hora de morir, estos pacientes pueden morir más. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el consejo? No es no asustarse. El consejo es que estos pacientes no deben estar expuestos más que un paciente en casa que esté sano. Uno decide en casa quién va a hacer mercado, el paciente obeso o el paciente, la señora de 80 años o el paciente que está tomando anticoagulante por una arritmia o el muchacho joven que tiene 20 años, 25, que no sufre de una enfermedad. Usted decide a quién va a mandar a la guerra. Eso lo tienes que decidir, porque el paciente cardiovascular sí es cierto. ¿Cuáles son las estadísticas? Que de cada 10 muertos por enfermedad, por COVID, 30 tenían enfermedad cardiovascular. Es decir, de cada 10, 3 tenían enfermedad cardiovascular. Entonces, claro, eso quiere decir, no es que usted siempre va a morir por enfermedad cardiovascular. Yo creo que sus pensamientos no deben ir a pensar de que, porque ya eso está instalado en usted. Los pacientes, el pensamiento debe ir hacia cómo evito yo contagiarme. ¿Okay? Estos son Exactamente. los pacientes que deben tener más esperanza en esperar una vacuna, deben tener más esperanza en que el tratamiento es un tratamiento específico. Entonces, hay que guardarse, este tipo de pacientes tienen que guardarse, no deben tener pensamientos negativos porque no todos se mueren, ni todos se complican. Es un porcentaje alto, pero traten de no engrosar la lista. Así es, y hablando de pensamientos, que justamente ayer, si no me equivoco, o antes de ayer fue en Timing, estuviste hablando con una doctora especialista en psiquiatría y justamente hablaban de esta parte tan importante que es la del pensamiento negativo. Yo leí el otro día como que no hay peor enfermedad que el pánico, porque el pánico ni siquiera te deja Uh pensar. -huh. O sea, lo que tienes que hacer en este Exactamente. momento es ser racional, ¿verdad? Y pensar qué tengo que hacer, como tú dices, para prevenir. Ni cuando uno tiene pánico y tiene miedo, y esto pasa en todas las áreas de la vida, no nada más con la parte del COVID, entonces no piensas, simplemente. Entonces, por eso también la importancia de tener un pensamiento positivo, pero no irreal. Porque pensamiento positivo no es pensar, a mí nunca me va a dar el COVID, todo va a salir bien, todo va a estar bien, todos somos los más felices. Eso no es. Pensamiento positivo es, ok, esta es la realidad que estoy enfrentando, si me cuido, voy a disminuir lo más que pueda de todas las complicaciones que pueda tener. Y claro, siempre uno va a tener, claro que sí, todos tenemos derecho a preocuparnos y a todo lo demás, pero quedarse enganchado quizás en ese pensamiento negativo de muerte y terror, porque la verdad es que sí da miedo, bien, es peor, porque lo que te hace es que te paraliza, no nada más en cuanto a la prevención, sino en todos los aspectos de tu vida, de producción financiera, de relaciones familiares, relaciones con tus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay alguien de los que esté acá participando, pueden ir dejando sus preguntas abajo en el cajoncito de la pregunta o aquí en el chat y las podremos ir discutiendo. Y otra parte, Patete, muy importante, que hablamos acerca de, que tú decías al principio de los medicamentos, Algo que de no se eso lo que dejen de conversabas tomar, antes. pero hay que hacer la salvedad de que hay gente que está tomando entonces cosas que quizás no debería, se está automedicando, por ejemplo con aspirina, entre Uh -huh. otras cosas. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Qué lo recomendarías a las personas? Sí, yo en principio el primer comentario que hiciste me gustaría decir algo del pensamiento negativo, que no es filosófico, es decir, hay gente que dice que el problema ahora es que las estadísticas nos van a ayudar. Y yo quiero dejar los números claros. De cada 10 pacientes enfermos, 8 son asintomáticos o con pocos síntomas. ¿Okay? 15 de cada 100, 15 de cada 100, 15 son los que tienen problemas de ingreso a sala de cuidados intensivos respiradores. Y 5% de ese 100, de esos 100, o sea, 5 pacientes mueren por cada 100. Entonces son estadísticas que en vez de crearte tú viendo el 5%, quédate viendo el resto, el 95%, que realmente supera esta enfermedad.
Y esto es lo que conocemos, ese 80% pensamos que puede hacer mucho más. Entonces, el pensamiento negativo es un pensamiento basado no en hechos reales. Por lo que te digo, lo que es real es que la mayoría de la gente está asintomática. La mayoría de la gente, poca gente, o sea, un porcentaje bajo, 5% para toda la enfermedad, bajo en relación al 100, muere. Y tienes la posibilidad entonces de cambiar tu pensamiento negativo por uno positivo. Pero hay algo muy importante que tú decides en qué momento del día tú lo vas a hacer. Como decía la psiquiatra ayer, en la noche tú te pones a pensar en eso. Y eso es la rumiación, porque es lo que hay. Entonces, está muy bien esta parte y yo creo que la pregunta de la aspirina es muy importante porque se ha puesto en boga, porque ha evolucionado tanto esto que hace un mes había gente que sufría de esto y sufría mucho porque no se había descubierto cómo estaban los pacientes, que era cuál era una de las causas principales de la muerte. Y es que había trombos por todos lados del organismo. Entonces, ¿qué pasa? Eso fue hace un mes cuando los italianos hicieron las autopsias, porque no les daba tiempo a hacer autopsia. La medicina se enfrascó en hacer cosas importantes como curar gente. Cuando comenzaron a hacer autopsia, comenzaron a ver que habían coágulos por todos lados en el organismo. Entonces, comenzaron a anticoagular pacientes, inclusive casi que sin síntomas. Y ahorita mucha gente ya no llega a la complicación fatal porque se anticoagula temprano. Anticoagula es licuar la sangre, para que no entiendas si tienes público que no es médico. Si tú licuas la sangre, eso se está usando ahora. Pero craso error pensar de que si yo me la licúo antes, es decir, si yo tomo aspirina antes, voy a estar protegido, porque la aspirina no es una vacuna. Y te explico por qué. Desde hace 20 años, 25 años, 30 años, tomar aspirina era bueno. Y la gente dijo, no, yo tomo aspirina y es bueno. Hace 3, 4 años salieron estudios donde el paciente que tomaba aspirina sin necesidad, sin necesitarla, no sin necesidad, se enfermaba y moría más que el paciente que no la tomaba. Entonces, nosotros sin COVID desaprobamos el uso de aspirina, pero ahora con COVID más todavía. Y te explico por qué. Porque hay un punto que nosotros pensamos que todo es COVID, pero si usted tiene dengue en vez de COVID, que le puede dar, ¿okay? Sí. Y toma aspirina, se va a complicar porque tiene dengue. ¿Entiendes? Entonces lo que tiene que usted que hacer es que la anticoagulación no es con aspirina en el COVID, por ejemplo, sino con medicamentos más fuertes. Y si usted toma aspirina, sígala tomando, pero no la tome por el COVID, porque puede cometer un error que puede ser fatal. Excelente. A modo de resumen, Patete, para las personas que se unieron tarde, uno, no dejar sus medicamentos de la presión, no importa cuál sea el tipo, no dejarlo, porque al dejarlo el riesgo es mayor. No desestimar ningún síntoma, cualquiera que sea, aunque no parezca COVID, pudiera serlo, así como también pudiera ser otra enfermedad. Siempre comunicarse con su médico y hacer consulta online o telemedicina. Siempre, siempre, siempre antes de ustedes acudir a una clínica para evitar contagios. Y por último, en modo de resumen, bueno, lo que acabas de decir, lo de la aspirina, no tomar, si no está indicado, aspirina, para eso están las teleconsultas con el doctor Patete y su equipo, para que sepan realmente quiénes son los que la están necesitando. Y lo de los pensamientos, muy importante, porque el pensamiento nos paraliza en todos los sentidos. Tener pensamientos más positivos y tratar de controlar o llevar a cabo más o menos un control o un horario de decir, claro, que uno no tiene horario para los pensamientos negativos, pero como decía la psiquiatra ayer, uno puede autoayudarse y decir, ok, en este momento, o sea, me estoy sobrepreocupando, déjame tratar de hacer esto mejor. Más tarde, ella decía, le ponía un nombre, no me acuerdo, el inquilino, ¿no era? El inquilino, el El inquilino. inquilino, la mente del inquilino. Voy a hablar con el inquilino. Voy a hablar con el inquilino a las 7 de la noche, me preocupo. Exactamente. Y otra parte muy importante, Patete, es la parte de la cantidad de bombardeo de información que estamos teniendo en las redes sociales acerca del COVID, en tu área como cardiólogo y en mi área también como nutrióloga. La cantidad de cosas, remedios, etcétera, que me gustaría saber a tu opinión acerca, bajo el punto de vista cardiólogo, de cardiólogo. Yo después te voy a hablar un poquito acerca del mío como nutrióloga. Por favor. Quizás, es decir, existe la pandemia del COVID, que existe bien definida por la OMS, la infodemia.
Es que la pandemia de la información. En esta época, cualquiera puede tener acceso a una información buena que pueda ser reproducible, pero cualquiera puede tener acceso también de forma mala, que cuando lo reproduces y pones abajo, yo voy a retuitear esto o voy a mandar esto por el grupo de WhatsApp y pones, ¿será cierto esto? Entonces, claro, yo lo agarro y digo, en otro grupo, lo paso a otro grupo y dice, dijeron que era cierto. No, está preguntando si era cierto, pero te está preguntando a ti por qué. ¿Quién tiene la culpa de esto? El que lo publicó, pero tiene la culpa más el que lo replica sin buscar información. Es decir, hay páginas, Así es. eh, Chris Viñas, que estuvo en el programa, nombró una, Ah, yandex.com, sí, por ejemplo. Yandex, yo lo vi, sí, Yo la sí. uso mucho ahora. Hay páginas que te dicen, no, esa información es falsa. ¿Sí? Hay instituciones que son los diarios. Ahorita, antes los diarios la gente no lo veía, sino veía más el Twitter. Ahora tú te vas al listín diario y tú ves una información que sospeche que sea un fake news de cualquier cosa que haya pasado en el país. ¿Okay? Pero ese instinto de primicia, ese instinto de que te llega un WhatsApp y tú dices, lo voy a pasar porque voy a ser el primero, déjense de eso, no somos periodistas. Es decir, no somos periodistas, nosotros lo que somos consumidores y consumimos lo que nosotros permitamos que nos consuma. Si Eso es usted, así. si usted consume todas las cosas que pasan en el día, al final no va a tener paz. Y la paz es importante para superar esto, porque el que tiene pensamientos negativos, el que anda todo el día en esto, está más oxidado y más inflamado que el que no lo hace. Eso es Y así. acuérdense que el virus mata porque inflama y porque oxida. ¿Ok? Entonces, yo lo que en estos momentos, ¿qué hago yo con la información? ¿O qué es lo que sugiero hacer? Lo que ha sugerido, por ejemplo, el doctor Santiago Bachi, que estuvo acá hablando busque la información en los sitios adecuados. Olvídese de la primicia y busque la información, analice la información y no la reenvíe si no la considera cierta. Y si tiene dudas, no la reenvíe. Está haciendo daño. Fíjate hoy, a mi esposa le llegó por un grupo que no se puede usar las mascarillas porque la mascarilla produce hipoxia, Así. hipoxia cerebral, y eso lo ponen por un grupo que no debería colocarse porque hay niños. Entonces tú dices, ella se iba a poner a pelear, no te pongas a pelear, dile, porque es que al final también es un problema. Pero si eso fuera así, nosotros a veces pasamos con una mascarilla casi 6 horas operando pacientes y no nos pasa Exactamente. nada, no nos No pasa pasa nada. nada. No. Entonces la sugerencia era agarrar la mascarilla cada 10 minutos y quitársela. Te vas a Peor, infectar, no, la estás no estás haciendo contaminando. nada. Total. Eso pasó hoy, entonces claro, tú dices nada, la gente está con lo mismo. Entonces, y sobre todo abajo decía, ¿será cierto? Búscalo, si tú pones será cierto, eso no, yo no soy capaz de buscarlo, busca la información. Así es. Y una parte interesante que mencionabas, Patete, es que, y que hemos mencionado varias veces por la importancia que tiene, que lo que te mata es la inflamación que se produce, lo cual nos lleva a otro Ujú. punto sumamente importante durante este tiempo de cuarentena, que es que ahora hay mucha gente pensando que puede comer lo que quiera, que no va a hacer ejercicio, porque total, o sea, estamos todo el día en la casa y cualquier excusa. Y en mi opinión como nutrióloga, estoy segura que tú también vas a estar de acuerdo casi, pero igual quiero saber bajo el punto de vista de cardiología cómo funciona esto, pero bajo el punto de vista nutricional, lo que comes va directamente relacionado a la inflamación que está en tu organismo. Dígase que si tú estás comiendo mal, altos en alimentos procesados, harinas, azúcares, grasas, grasas saturadas trans, industrializadas, tú estás provocando en tu organismo una mayor inflamación. Entonces, que estés en cuarentena no quiere decir que sea el peor momento para hacer la dieta o hacer un plan nutricional, es todo lo contrario. De hecho, lo hablamos en el primer live que hiciste de timing, de que es el momento de, al contrario, de uno tener una mayor alimentación, que bajo el punto de vista cardiovascular también influye bastante. Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y quizás una de las cosas más importantes que podemos hacer, porque hay cosas que tú puedes hacer para mejorar, es tener, por ejemplo, un propósito, lo hablaba la secretaria ayer, en esta cuarentena, y tu propósito puede ser mantener el peso o bajarlo, ¿ok? Ah, no, pero es que pero es el momento que tú puedes cocinar y tienes tiempo de cocinar cocinas más sanas, comida más sana, ¿ok? Y
te lo voy a poner sencillito, que tú sabes más de esto que yo, pero si tú quieres dar un consejo, coma menos carbohidratos, que eso es lo que inflama. ¿Estás de acuerdo conmigo? Depende del tipo de carbohidrato. Claro, procesado. Ah, viste, yo la puse. Menos, Sí, es procesado totalmente, 100% de acuerdo. pero es fácil, es fácil, es fácil. O sea, ese consejo, antes de comenzar a decir nosotros, no, qué bueno, comas esto, el hecho de que tú comas menos carbohidratos, te estarás menos inflamado. Es decir, es una Totalmente. decisión tuya que lo puedes hacer desde mañana. ¿Y por qué es importante? Porque esta es una carrera contra la inflamación. El problema del virus es que inflama. Y cuando te digo que inflama, no es esa inflamación de que no, que tengo la barriga un poco inflamada, que me siento hinchado. No, que dentro del organismo el virus lo que hace es crear una reacción inflamatoria y el que comienza esta pelea más inflamado es el que va a perder la pelea. Entonces, si usted, si usted le dio esta cuarentena por comer sabroso, porque le da, le da tiempo de cocinar algo muy sabroso en casa, que eso sabroso sea también ligado también a la comida sana. Y agarre un equilibrio. Yo siempre aconsejo, bueno, si vas a cometer un error, comételo bien, pero comételo pocas veces, ¿ok? Porque el problema es lo Exactamente. continuo. Yo estoy hablando de nutrición, pero tú eres la experta. Y la otra cosa que yo quería decirte es sobre el ejercicio. Entonces, es el momento de hacer ejercicio. Fíjate, yo hice un clic en estos días que me lo pidió un gimnasio y lo explicaba por cuatro cosas. Primero, hacer ejercicio disminuye la obesidad. ¿Ok? Disminuyó, y sabe que el paciente obeso en Nueva York, en Estados Unidos, donde hay bastantes, se han dado cuenta que son los que más mueren, porque son los que más Así están es. inflamados. Y Mayor repito, inflamación. la inflamación no tiene nada que ver con el peso, tiene que ver con que dentro de tu organismo está ocurriendo una pelea constante de tu organismo contra la inflamación. Segundo, el paciente con sobrepeso, el paciente sedentario es un paciente que está inflamado. Ya nos lo ha dicho la doctora María Alejandra Torres. El sedentarismo produce inflamación. Es decir, si usted no se mueve, está inflamado. Y Hay una ¿ah? paréntesis, disculpa te interrumpa. Cuando Dime. digo, y es muy importante resaltar la palabra de sedentarismo, ¿tú sabes por qué, Patete? Porque hay gente que hace ejercicio que cree que no es sedentaria. Y si usted hace ejercicio, pero pasa el día entero sentado sin hacer nada, usted sigue siendo Ujú. sedentario, aunque haga ejercicio. Por lo tanto, hacer ejercicio es importante, pero también es importante el movimiento que tú haces durante el día. Desde el punto de vista cardiovascular, hacer ejercicio produce, es decir, para ser puntuales, porque a veces uno da consejo, no, haz ejercicio, ya va. Lo que se sabe es que si tú haces 150 minutos a la semana, que son 30 minutos en 5 días, no es mucho, y No es menos en mucho. cuarentena, porque en cuarentena pasas más tiempo viendo televisión o viendo hacia el techo pensando. No, párese, agarre un canal de YouTube, ponga de los miles que hay y póngase a moverse. No lo tienes que hacer perfecto, pero lo estás haciendo y estás desinflamando. De tómalo así como tomas un medicamento, usted se está desinflamando. Y por último, te voy a decir qué tan bueno es el ejercicio, que liberas endorfina. Y en estos momentos, donde todo lo que te llega es una cosa increíble de mente inflamatoria y diversa, liberar endorfina es el equivalente a que usted se tome un whisky en la noche, que no se lo va a tomar, pero le digo, se va a sentir mejor después de hacer ejercicio, porque la endorfina tranquiliza, da paz, Y es mientras más automático, es es automático. automático. Eso no es que mañana y Eso se es la va a que tengo que liberar. esperar a metabolizar el medicamento o el trago. No, no, eso es automático. Automáticamente usted hace ejercicio, se siente mejor. Exactamente. Mira, Patete, tenemos una pregunta. Isvania dice, hace años el endocrino me puso Coralat y cuando empezó el COVID decían que no se debe tomar aspirina. Lo dejé tomar sin consultar a mi médico porque no Ella, tengo su cel. ¿Lo debo de tomar? ella tomaba aspirina indicada por su médico. Es lo que Sí, ella hablamos. tomaba aspirina indicada por su médico anterior, exactamente. Si está Y lo tomando dejó. aspirina, no, pero lo dejó por el COVID. Sí, No, no, no. Y que la siga tomando, no sé cuál fue la indicación, sería bueno saberlo, pero que la siga tomando, porque si la estabas tomando era por la indicación que algún médico vio, y hay que confiar en todos los médicos porque es un criterio médico, pues. Y no tiene que dejarla, no tiene que dejarla. Yo estoy en contra de que comience a tomarla ahora por evitar que el COVID claro, lo pero si destape. ya estaba medicada con indicación, debe de seguirla. Exactamente.
Dice Perfecto. una persona acá, ¿es posible de una persona que tenga el virus que dé negativo? ¿Sabrán de algún caso? Ah, yo vi por ahí Indira, saludos Indira, que está diciendo eso, amigo de mi casa y gente buena. Indira, fíjate, hay casos donde el paciente tiene el virus y da negativo, pero es el momento en que tomas la muestra y cómo tomas la muestra. O sea, la muestra, tomar la muestra para el virus, para detectar el virus en ti, es un poco traumático y es muy técnico. Tienes que meter un hisopo detrás de la garganta, eso se hace y eso no hay problema con eso de hacerlo. A la gente aquí está experta en eso. El tema es que si alguien lo hace y lo hace mal, probablemente el resultado sea negativo y tienes el virus. En ese momento puede dar negativo. Y la segunda opción que te voy a dar, porque es de negativo, es que tengo una gripecita, y entonces eh, me hago la prueba. Tengo un día con moco, me hago la prueba y da negativo. O tengo 2 días con tos, me hago la prueba y está negativo. En ese periodo es probable que la prueba te dé negativa, porque en ese periodo no hay tanta cantidad de virus, porque el virus lo que hace es que te penetra tu célula y después de eso comienza a reproducirse. O sea, la maquinaria tuya la usa para reproducirse y formar más virus, más virus, más virus, más virus. Hasta que no hay una carga adecuada, no te da positivo la PCR. Esas dos cosas pueden pasar. Del resto, es un examen muy sensible, o sea, que cuando da positivo, da positivo. Hay otra pregunta, aparte, te dice de Jorge Quintana. Hola Jorge. Dice, he leído que el coronavirus puede causar también lesiones cardíacas. ¿Este tipo de lesiones se curan? Y la pregunta me parece que sigue y dice, exacto, ¿se curan o dejan alguna lesión permanente? Ok, fíjate, como todos los virus, eso no es nada más el coronavirus. Existe lo que es la miocarditis viral. Miocarditis es inflamación del miocardio, que es el corazón, es el músculo del corazón. Muchos virus producen miocarditis viral. El coronavirus produce miocarditis viral y produce dolor en el pecho, producen síntomas típicos de infarto. Be careful, ten cuidado, pero que no es un infarto, sino que es el corazón está llorando porque está inflamado. Miocarditis, por eso, miocarditis es inflamación. Esto, como todos los virus anteriores, esto no es nuevo, produce inflamación, el corazón puede producir que se contraiga mal el corazón y puede ser que se comience a poner grande. Eso pasa con muchos virus, ¿ok? Lo normal. ¿Qué tiene de diferente este coronavirus? Quizás la diferencia es la forma en el momento que ataca y que puede ser fulminante. Por eso que un paciente que sufra del corazón comienza la batalla muy en desventaja porque si afecta el corazón, si llega a afectar el corazón, lo agarra un corazón enfermo y hay una miocarditis, un corazón enfermo y produce una alta mortalidad. Que si es reversible, en muchas veces sí, pero en otras veces quedan daños definitivos. Va a depender del grado, me imagino, del grado de daño que haya ocasionado. Sí, a veces no se sabe cuál, pero hay pacientes, por ejemplo, que se recuperan completamente en el COVID y en la miocarditis viral, y hay otros que evolucionan tórpidamente. Tórpidamente es mal, pues. Totalmente. Doctor Patete, un mensaje preciso, conciso, de 3 cosas importantes que quieras dejarle a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Mira, un primer mensaje, optimismo, ¿ok? Los números están ahí. Y voy a hablar un poco para la República Dominicana. Con el nivel de movilidad que tenemos nosotros acá y, y lo que nos han dejado estar fuera, yo salí hoy, hay mucha gente fuera, tendríamos un desastre si algo diferente no está pasando aquí. Yo he tenido la experiencia atendiendo pacientes de cosas que me contaron que pasaron en España no están pasando aquí. Uno puede hablar mal del gobierno, uno puede hablar mal de todo, pero la realidad es esa. Yo no estoy diciendo que lo están haciendo bien, están pasando cosas diferentes. No lo sé, puede ser el clima, puede ser que está funcionando, todo el mundo tiene una teoría por eso, pero yo quiero dejar un mensaje primero: optimismo. Optimismo, ¿por qué? Porque las cifras están ahí. La mayoría de la gente sobrevive al virus. ¿Ok? El que se complica es el paciente que ya está complicado antes y si comienza su trabajo ahora lo puede vencer. ¿Ok? Y desde hace 2 meses que comenzó esto bien en serio, en todos lados,
hasta ahora la ciencia ha logrado hacer avances importantes con medicamentos y con terapias adecuadas. Primer mensaje. Segundo mensaje, va en relación a algo muy importante, es el manejo de la información y su teléfono. Ayude a que no se disipen bulos y tengamos nosotros la posibilidad de hacer daño. Nosotros podemos hacer daño con el teléfono cuando disipamos mensajes que no confirmamos. Usted es Así es. responsable de eso. Y es posible que cuando pasa un mensaje donde las mascarillas le está diciendo que la habla, está haciéndole daño a otras personas. Entonces, revise la información, no multiplique todo, dése un tiempo, respire, o sea, respire con la información, búsquela, y si no tiene tiempo de buscarlo, entonces no vale la pena replicar. Ese es el segundo mensaje. Muy importante porque al final también, y un tercer mensaje que sí quiero dejar aquí. Esto va a seguir y esto va a pasar. Y esto no es el mensaje optimista del principio. Es el momento de prepararse para lo que viene. Es el momento de leer cómo se va a vivir después. Es el momento de apertrecharse, y no digo de nervioso, de apertrecharse. Si usted no tiene alrededor ningún riesgo, usted puede usar mascarillas desechables. Eso fue dicho por un infectólogo, no lo estoy diciendo yo. ¿Okay? Si usted tiene mascarillas las mascarillas quirúrgicas que no son tan costosas, se puede hacer, porque eso va a ser como usar zarcillo, como usar camisa, es decir, vas a tener que usarla por un tiempo y acostumbrarse a eso. Si usted está en un sitio como es el mío, o médicos, o está en el medio médico, hágase de mascarillas más sofisticadas, ¿ok? Pero hágase la indumentaria necesaria que viene ahora a usarse. No se niegue, porque si tú te niegas, te vas a agarrar en desventaja la apertura, ¿entiendes? Eso es Totalmente. muy importante. Siempre trata tú de tener una actitud de adaptación. No niegues lo que está pasando, acostúmbrate a que lo que está pasando va a seguir pasando por un tiempo, nadie ha hablado de milagros, y sigue tú las recomendaciones que están dando los especialistas. Yo recomiendo mucho estos live porque llegamos a gente que no tiene tribuna en muchos lados. Eso me ha tocado a mí hacerlo. Y gente que sabe mucho y que tiene, y tú le das una tribuna. Yo te voy a dar un último consejo que me dicho, es que después te va, no a mí, no a ti, Viviana. Tú eres una persona de las que, como dices aquí, de las mías. Sí. Pero, pero un último, sigue al líder que lo está haciendo bien. Es decir, si usted tiene a alguien que lo está haciendo bien, sígalo, óigalo, porque esa persona se ha documentado, sabe qué va a hacer. Si usted tiene un presidente del condominio que no le da mascarillas a la gente que está, a los vigilantes, ese no lo está haciendo bien, pero déle usted la mascarilla, ¿ok? Si usted tiene un líder pastor que te dice que enterrando una cruz en el agua va a curarse el coronavirus, ese líder no sirve, no lo siga. Es decir, siga a la gente que realmente tiene criterios y tiene los pies sobre la tierra. En este momento, nosotros tenemos, todo el mundo descubre quién es. Es decir, los que tienen miedo agarran pánico. Y es lo que nos debemos ayudar como una reacción normal. Los que son muy cautelosos salen con camisas, no sé, un poco de cosas cubiertas cuando no es necesario. Usted siga al que con criterio se viste en forma adecuada, se traslada en forma adecuada y transmite el mensaje adecuado. Así es. Gracias, Patete. Por último, responderle a una última pregunta que hizo David, que quería saber la cantidad de casos en la República Dominicana. Si no me equivoco, 6.972 casos el día de hoy. Un poco, 6.972. 280. Muchísimas, sí, ¿verdad? Algo así. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Patete, por estar conmigo el día de hoy compartiendo y por, como siempre, y como dijeron en uno de los comentarios, los tips del doctor Patete, los mejores. No, Porque, no sé. sí, ¿tú sabes por qué? Porque tú sabes cómo explicarlo. Pueden ser temas complicados, pero cuando uno lo allana y hace que las personas lo puedan entender y uno puede transmitir el mensaje para que todo el mundo entienda. Y ahí el valor de hacer este tipo de conversatorios, de que la información llegue lo mejor que se pueda a la mayor cantidad de gente que pueda. Así que muchísimas gracias, Patete, por dedicar una hora de tu vida y de tu tiempo
que yo sé que estás súper ocupado por compartir conmigo y con todos los seguidores que están el día de hoy. Muchísimas gracias. Amén, amén. Un abrazo. Un abrazo. Bye, cuídate. Bye, bye.